Bien, para la clase de hoy, lo que toca, el contenido que estamos viendo ahora es el de búsqueda por similitud, ¿ya? Y el, pero en realidad me gustaría preguntarles a ustedes qué va a pasar. O primero preguntarles la tarea 3. ¿Han podido hacer la tarea 3? ¿O tienen algún problema con la tarea 3? No. Em, a mí personalmente me ha costado harto. Creo que de hecho hemos hablado un poco por el grupo de WhatsApp. A la mayoría se le ha hecho fácil, pero a mí me ha costado un montón. Como que no sé si es porque no he entendido bien cómo usar el descriptor, pero me ha costado mucho. Ya, ok. La cuestión es que les di código de ejemplo de cómo calcular el descriptor. Sí, de hecho estaba usando ese, convertí el Ujú. audio a WAV y estaba tratando de usar el descriptor de MFCC que nos dio usted, Sí. pero no estaba como logrando manipular bien la matriz que entrega. Ya, mira, una cosa que puede ser, justo estaba revisando un poco ahí ese ejemplo, antes quería dar algunos tips. Te voy a abrir el código de ejemplo. Uno de los de, del, de lo del código de MFCC, que aquí yo les dejé un poco código de ejemplo de cómo calcular MFCC y que el truco aquí es a lo que sea, uno puede calcular a videos, pero hay que convertirlos a WAV, ya porque el Librosa solamente acepta WAV. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí con FFmpeg es el comando que les va a servir, y van a tener que instalarlo también, y en realidad es bien fácil instalar FFmpeg, o en Windows es descargar un ejecutable, y en Linux es hacer el install, ¿ya? Y lo convierten a WAV. Ujú. Luego viene el Librosa, con Librosa aquí le puse con mínimos parámetros, que el parámetro el de la dimensionalidad del vector, que es como en cuántas bandas separar todo el espectro. Pero ojo que estaba viendo ahí lo que retornaba la matriz, y retorna una matriz que está por columnas los descriptores, no por filas. Entonces después, Claro, eso estaba pensando anoche como que la respuesta parece que es lo que complica, ¿no? Porque si quiero, por ejemplo, ver como pedacitos de tiempo, tendría que quitarle respuesta. sí, no, justamente mira, aquí ahora estaba estaba probándolo, y claro, no me había dado cuenta que lo retornaba como, ahora sí está en fila, supone que hay que hacerlo uno por fila, Ujú. y hay que hacer la función transpose, y ahí te va a quedar listo algo para después calcular las distancias. Si no, te van a salir las distancias calculando como la primera dimensión de todos los descriptores. Y eso está raro. Sí, eso me estaba pasando. Ya, sí, era eso. Muchas gracias, profe. Ya, bueno, eso. Y lo otro que tienen que ajustar los parámetros aquí, en este de los MFCC, es que acá hay varios otros parámetros. Los dejé a propósito, no dejé ninguno, pero tienen si es que necesitan ajustar algo, tienen que ir y ver la documentación. La documentación, como lamentablemente muchas, creo yo que todas las librerías de Python, la documentación es pésima. No dicen ni explican bien qué parámetros hay, y solamente dan ejemplos, y por los ejemplos tienen que descubrir qué parámetros son. ¿Ya? Bueno, pero hay otros, por ejemplo, el tamaño de la ventana, los descriptores. Y otro tip que les quiero dar. Voy a tener que dibujarse. A ver cómo. Es porque los descriptores MFCC funcionan mejor en ventanas más bien pequeñas, ¿ya? Porque describen toda la onda, y uno tiene que asumir que cuando te dicen que hay cierta cantidad de cierta dimensión, supongamos que este es un audio completo, muy largo, es una hora el video. Y los descriptores se definen, los descriptores MFCC se calculan bien a tamaños pequeños del orden de 10 a 100 milisegundos. Eso es como el rango de un MFCC, ¿ya? Incluso el tamaño
el tamaño en realidad es, usualmente, uno define el tamaño como un número par potencia de 2 y hay que ver cuánto es el sample rate, cosa que por ejemplo, si el sample rate es de 44.100, uno decide un tamaño que sea algo así como 1024 samples, 2048, 4096, 8192, y esos samples uno tiene que calcular según el sample rate a cuántos milisegundos corresponde. ¿Ya? Y ahí uno tiene que ver cuántos milisegundos son los que uno está representando, y usualmente tiene que ser del orden pequeño. Bueno, en realidad esa recomendación de la MFCC de ese tamaño es porque es cuando se usan para reconocer el habla, ¿ya? Porque tienen que reconocer cada uno de los fonemas de una palabra, ¿ya? Y lograr discriminarlos cada uno, ¿ya? Pero, claro, quizás aquí la tarea que es de escribir audios duplicados podría ser una ventana un poco más grande, ¿no? Pero lo que sí no va a funcionar es calcular descriptores MFCC para tamaños demasiado grandes, como 1 segundo o más. Entonces, si quieren calcular un descriptor de tamaño de 1 segundo, supongamos que esta ventana es de tamaño 1 segundo. Recuerda que en el otro descriptor, cuando lo hacían por imagen, uno calculaba como 1 segundo, una imagen por segundo, un frame por segundo. En el caso del audio, el tema es que no pueden calcular una MFCC de 1 segundo, les va a quedar muy grueso y no va a discriminar bien. Y lo que tienen que hacer es calcular muchos a la ventana, con la ventana pequeña, y luego calculen un vector, promedien los vectores, y les va a dar un vector promedio de 1 segundo. Y ese es el descriptor el de la ventana de 1 segundo. Es el vector promedio de muchas ventanas pequeñas de MFCC. Sale mejor el resultado que decir, calculo un único MFCC para todo este segundo. ¿Alguien pregunta? Listo. Profesor, lo hice como de manera default, y me salió, o sea, lo dejé tal cual como estaba, porque en el momento de mi PC no tiene mucho espacio en un disco duro. Entonces, al momento de poner una ventana quizás un poquito más pequeña, me da un descriptor demasiado grande. Entonces, por un momento me llegó a pesar 12 GB y cada descriptor del audio de 1 hora. Claro. Entonces, lo que hice es dejarlo en default y, por ejemplo, tomé más o menos como el promedio de cuántos, por así decirlo, filas me correspondían 1 segundo. Igual me dio como por el orden de 50, más o menos 40, más o menos. Entonces, no sé si es que estaría bien. Le tomé el promedio de todo eso, igual me funcionó. Yeah. Pero intentaba mejorar el resultado y no sé muy bien cómo hacerlo. Bueno, claro, justamente ahí está. Claro, es que ahí como se maneja en Librosa, es que tú tienes el audio de 1 hora y le pasas el audio de 1 hora y si, claro, los pides a 10 milisegundos o a 100 milisegundos, procesar la hora completa a 10 descriptores o 100 descriptores por segundo, claro, todos son gigas. Y lo que hay que hacer es que el audio uno lo va partiendo. Entonces tú pásale la ventana de 1 segundo, y cómo se parte el audio. Claro, que Librosa pide el WAV, claro, eso está fome. Uno le puede pasar el audio RAW, los crudos, los samples mismos. A ver, tengo que ver en la documentación. Porque, yo creo que con el MP3 no va a funcionar menos. Tuve que sí o sí convertirlo a WAV. Claro, seguro que sí, no, pero estoy diciendo que si es que tienen un descriptor muy grande en memoria, ustedes pueden decodificarlo a algo tipo RAW, que es dentro del código fuente que está acá. Al principio les muestro cómo algo crudo, que son los samples mismos, y uno le pide a FFmpeg, dame los samples mismos. Y esto carga como un array de samples. En realidad es el audio, un array de números muy largo. ¿Ya? Y aquí están, el audio completo está en un solo array de samples. Entonces, es decir, una hora entera de audio es un gran array de números. ¿Ya? Y ustedes pueden cortar 1 segundo y calculan un array de 1 segundo, y a ese array de 1 segundo lo pueden calcular, se lo pasan a Librosa, ¿sí? Que le calcula los descriptores, y luego le pasan otro segundo
y calculan los descriptores de libros y los van promediando. Esa sería como la forma. Ustedes ir haciendo el windowing, que se llama, que es calculando descriptores por ventana. Ustedes hacen lo mano. Y para hacer eso es súper fácil si es que lo hacen con descriptores crudos, con los samples mismos. Si lo hacen por WAV, claro, está más difícil, porque tendrían que ir generando archivos WAV por segundo. A ver, pero tendría que estar aquí en la documentación. Creo que me intenté y fracasé porque había que, a veces no eran como, por así decirlo, segundos como precisos. Entonces, como ir cortando el audio, por ejemplo, 31 segundos, generar 31 archivos WAV, entonces era como... A ver, estaba viendo aquí la documentación, entonces la idea, yo espero que ustedes revisen un poco la documentación y que aquí recibe números, el ND-Array, log power, no es. No, ¿Y qué pasa? Que aquí describe la documentación, pero después uno ve los ejemplos abajo y aquí hay más parámetros todavía. Entonces, escucha, ojalá que describa todos los parámetros que tiene. No veo uno que hable de los samples. Ya. O busquen en internet, tiene que haber siempre hay algún ejemplo en alguna parte que ustedes le pasan el audio cortado y ustedes lo pueden cortar y el WAV cortarlo. O sea, y para cortarlo ustedes generan el arreglo de samples y el arreglo de samples ustedes lo cortan a memoria. Mira que esa es la forma más manejable, porque pasar el archivo completo junto con un archivo de una hora, como que no hay mucha opción. Y la forma de generar samples es así, y luego crea un arreglo de los samples, que es como el otro Profesor, la tarea se tiene que encargar sí o sí de compartirlo según lo que entendí, porque obviamente uno le pasa el dataset en formato MP3 y, por ejemplo, LibreOffice no funciona con MP3, entonces sí o sí la tarea debería encargarse de convertir cartas. Pero después la tarea debería encargarse de limpiarlo, o eso es como... No, yo hago un RP a todo después. Ah, ya, vale. Sí, bueno, vean, si es que pueden tratar de uno hacer la ventana cargando los samples y después aquí los samples son arrays y ustedes pueden ir haciendo array y pasarle libros a arrays de samples solamente. ¿No? Buscar en internet cómo hacerlo. ¿No? Que sería como la forma más escalable y manejable. En especial para archivos largos. ¿No? Bueno, ¿qué otra cosa les quería decir de esto? ¿Por qué también es bueno? Si hacen samples muy pequeños, claro, van a pedir... mira, también otra cosa, yo los voy a probar las tareas en un computador grande, así que si lo hacen muy fino y su computador de ustedes lo pueden probar, yo lo voy a poder probar en el computador. Yo he probado las tareas, he evaluado las tareas y las tareas están... Me ha costado, siempre te dan los parámetros de entrada, yo he hecho cualquier cosa que se valora rápido y me ha costado ir tarea por tarea viendo detalles. Yo creo que lo que me va a salir más fácil es que, como podemos tratar les voy a ir diciendo cuál es la salida y ustedes sí que lo pueden arreglar. Lo más común de lo que he visto es que hay un problema de la ruta, le paso yo una ruta, eso les voy a mostrar la ruta del comando que ejecuto en su programa, se los voy a dar como comentario de la tarea, de la nota. ¿No? Y ahí para que lo lean y intenten, porque aquí las tareas tienen plazo, pero en realidad después las pueden entregar después y podemos hacer un asunto más de ir ajustando la tarea con un plazo más libre. No sé si, no, para poder realizar las tareas, porque o sea, no tengo ayudante, no quería tener ayudante y estoy medio arrepentido. No tener ayudante porque estoy medio colapsado haciendo los videos de las tareas. Y como poder además realizar las tareas. Y lo mismo con los mini controles. De hecho, tengo el mini control 1 realizado, pero el otro lo tengo que realizar también para mostrárselo. O sea, ahí les debo algo. Ya la otra semana intentaré tenerlos. Ya. ¿Algo más de la tarea? ¿Alguna pregunta? Bueno, con respecto al contenido, me gustaría saber en qué van
del contenido. Por ejemplo, estábamos hablando recién de audio. Audio, esto es en la semana 7. En la semana 7 estábamos hablando de audio, descriptores de audio y todo, y todo esto. De la semana 7, entonces aquí lo que me interesa que les quede son los descriptores MFCC, esa es la forma, y esto de las ventanas que espero que estén practicando, ¿no? Hay otros descriptores de audio más simples, binarios, por ejemplo este de Mr. Heitzman, que es el descriptor que entiendo se usaba en un principio, o algo de este estilo se usaba en un principio en la aplicación en Shazam, ¿no? En un principio, a esta altura quizás que tienen, ¿no? ¿No? Pero en principio saben cosas como este estilo, que son descriptores binarios muy rápidos, y son como funciones de hash. Entonces, por ventana de audio, van calculando un descriptor de 32 bits, que en el fondo es un int. Por cada ventana de audio pequeña, así de cada 10 milisegundos tienen un entero. Y después, como buscan duplicado, en la tarea ustedes tienen que buscar con distancias. Lo que buscan ahí es con una tabla y buscar colisiones. Entonces tienen un audio consulta, calculan ints de la consulta y van buscando secuencias de enteros de coincidencia de los ints. Y eso a través de tablas de hash. Es como bien rápido. Y funciona, y es falible, sí, entonces tienen que ser hartos ints por segundo, cosa que igual quede como una tendencia, porque van a fallar muchas ventanas. Ya, eso es una cosa, pues sí, algo así más práctico de los audios. Y la Dynamic Time Warping creo que es interesante, a veces se usa, como para lo de alinear los audios. Bueno, dentro del material les pasé hay uno que no hice el video, pero sí que se llama, está en la semana 7, en el material de semana 7, se llama Detección de Secuencias Duplicadas, ¿no? Que es la tarea. Y ahí les explico, les paso material justamente ahí que está el material de la etapa 3, donde tienen que alinear dos secuencias. Cómo se hace, eso le digo calcular un offset, es como calcular una recta, y el offset es como a qué altura parte la recta, y ahí tienen que alinearlo. Como las dos avanzan al mismo tiempo, esto van a ser líneas como en 45 grados, y tienen que buscar al poner dos audios cuál es la mejor alineación. Y pueden calcular distancias temporales, y lo interesante es, pues, ¿qué pasa si ahora queremos unir y hacer un descriptor audiovisual, con descriptores de audio y descriptores de video? Bueno, y ahí se comenta cómo se podrían combinar las cosas, si tenemos varios descriptores por ventana. Si las ventanas están alineadas, uno puede calcular distancias combinadas, ¿no? O eso sería una forma. O la otra es hacer descriptores de audio, descriptores de video, y juntarlos todos. Los resultados, las detecciones independientes, hacerles un join, y uno tiene detecciones audiovisuales. Y eso se llama el Light Fusion. Bueno, eso, por si querían anotar más en eso. Bien. Bueno, en esta semana, la semana pasada, empezamos a ver lo que son búsquedas por similitud, ¿ya? Y nos interesa lo que se llaman las búsquedas del vecino más cercano. Y aquí nosotros estamos hablando de la búsqueda exacta, eso es lo que todos siempre se conoce. Y computación, muchas cosas de computación consisten en cómo hacer eficiente la búsqueda exacta. Las funciones de hash y qué sé yo. O los árboles de Petrie, los árboles de búsqueda binario. Todo eso es búsqueda exacta. Pero para búsqueda del vecino más cercano, ahí ya no es tan obvio. Y aquí lo que intentamos ver es cómo generalizar un poco para búsquedas del vecino más cercano, o las búsquedas KNN, ¿ya? Y lo que se necesita es que la búsqueda por rango naive es hacer casi como un scan lineal, pero poniendo un if entre medio, a ver si es que está dentro o fuera del rango. Y en realidad no hay nada mucho mejor que esto para la búsqueda por rango. Hay que saber todos los que están adentro o fuera de una buena consulta. En cambio, con la búsqueda KNN es un poco más complicado, porque uno no tiene un rango y tiene que recorrer. Aquí la versión naive o linear scan es recorrerlos todos e ir viendo cuál es el primero, cuál es el segundo más cercano. Y uno va calculando candidatos y los candidatos se van mejorando.
¿ya? Entonces esta es la idea que después queremos hacer para las búsquedas por similitud en índices multidimensionales. Ah, después de eso viene el repaso de estructuras de datos básicas que espero que si pasaron el curso de algoritmos 1 o algoritmo 2, ¿cierto? El CC3001, el CC4000 algo ese, ¿no? El 4001. ¿Cuál es el curso de algoritmo, análisis de algoritmos? El más básico es 3001 y análisis de algoritmo no cacho porque todavía no lo doy. Todavía no lo hay. Bueno, 4102, el otro. es el 4102. ¿Y tú has tomado ese curso del 4102? Sí, lo tomé el semestre pasado. Y ven árboles, ¿cierto? Creo que... Lo recuerdo, no vimos árboles, no vimos inserción en árboles. Vimos más que nada análisis amortizado, ¿cuál fue online? Creo que vimos hartas unas cosas de árboles, pero profundizar las tareas no fueron sobre eso. Fueron 4 tareas y vimos hatching, randomización, análisis amortizado, algoritmo en línea y... sí, creo que tuvimos ahora que me acuerdo, la segunda tarea, creo que la primera fue de árboles, fue Beatrice. Ya, de Beatrice. Bueno, Es que el algoritmo 1, el más básico, de hecho, se llama algoritmo y estructuras de datos. Como que todo eso se ve en el primero. También. Sí. Segundo es como análisis de performance y más cosas así. Claro, más matemático ahí, más teoría. Sí. Y bueno, es que esos cursos es lo que necesitamos para entender esto, y por eso ahí les dejé un slide y se las expliqué, para que revisen en especial. Algo que me pareció curioso cuando estudiaba estas cosas, era que en esos cursos se estudia todos los árboles balanceados y los árboles de rotación, y uno cree que esto de las rotaciones es la vida, y después la práctica no. Al menos uno ve la estructura de datos más usada es el B-tree. El B-tree no usa rotaciones, porque se usa de otra forma, que es que los árboles son perfectamente balanceados porque por construcción no requieren rotaciones, porque aquí está este ejemplo de cómo se van dividiendo, particionando y van haciendo split y overflow los árboles. Todas las hojas están al mismo nivel y se insertan en la hoja, y luego los que van superando su capacidad máxima se dividen y pasa uno para el padre. ¿Ya? Y esto es el concepto clave que espero que ustedes entiendan, porque así es como funcionan los árboles multidimensionales. ¿Ya? No hay, y los árboles, vean cómo quedan siempre perfectamente balanceados, porque el truco es que tiene que caber más de un elemento por hoja, o sea, por nodo, digo. ¿Ya? Y este árbol, que es el árbol 2.3, que no es muy conocido, en realidad después se generaliza al B-tree, y el B-tree sí que es conocido, que bueno que lo repasen. El B-tree es súper importante, hay que repasar, recalcar que es una estructura súper importante en la computación, y que las bases de datos relacionales son lo que son gracias al B-tree. ¿Sí? Porque es lo que hizo que fueran útiles, ¿sí? Porque pueden tener millones de filas y los joins funcionan muy rápido. Actualmente hay otros índices, no todos los índices universales son B-tree, pero al principio sí, al principio todos eran B-tree. Bueno, y vean cómo funciona, y por qué les comento que repasen este B-tree, porque así es exactamente como funcionan los otros árboles que se ven después, que son los que vemos en el capítulo de índices multidimensionales, que los videos de la semana pasada hablan sobre el R-tree, y del R-tree, que este es un R-tree. Y dentro del R-tree nos interesa, más allá de cómo se inserta o se divide, en realidad hay un concepto que me interesa que vean del R-tree. No, dos conceptos. Uno, cómo se dividen. A ver si ustedes han visto los videos. La idea es que uno tiene cierta cantidad de elementos en un nodo de un R-tree, y a todos ellos uno les calcula lo que se llama un MBR, el rectángulo que los contiene. ¿Ya? Y estos tienen una ocupación máxima por nodo. En este caso, supongamos que la ocupación máxima era 6. Entonces, este MBR aquí tiene 7 elementos, ya son muchos elementos, hay que dividirlo en 2. Y hay que generar dos rectángulos, que podría ser este con ese. Por ejemplo, si está ese, y el otro tendría que ser este de acá. De hecho, esos dos son razonables. ¿Ya? O podría ser otra forma, y hay muchas formas posibles de hacerlo.
No sé, podría ser este de aquí y este de acá. A veces uno podrá lograr que queden intersectados o no. Y aquí están estos dos ejemplos y hay que saber cuál es la mejor forma. ¿Por, por qué creo que es clave entender este concepto? Porque es la base de por qué después, qué pasa con múltiples dimensiones. Y cómo funcionan los índices. ¿Ya? Y entre estos dos, no sé, entre los que han visto los videos o los que no han visto los videos, ¿cuál creerán que será la mejor forma después de estructurar un árbol? ¿Esta o esa? Acá hay dos formas de agrupar. No, después de esto van a ser dos nodos que después un nodo se divida en dos. ¿Cuál es la mejor forma de dividirlos? ¿De la forma de la izquierda o de la forma de la derecha? ¿Se te ocurre alguna? Sin haber visto el video de esto en particular, porque empecé a verlo anoche, yo diría que el de la derecha, como sin traslape. Justamente, es que lo comento porque también yo creo que es lo más curioso, que se llama tratar de reducir el overlap, para que no haya intersección, porque esta zona de intersección es como que a uno no le gusta, porque son regiones que pertenecen a dos rectángulos al mismo tiempo, entonces ahí si es que una bola de consulta intersecta acá, uno dice aquí, dame todos los vecinos más cercanos, intersecta acá, hay que visitar las dos regiones. Y eso está mal, porque los datos van a estar solo en una, y mientras más intersección entre ellas, peor. Entonces uno diría, mejor minimicemos las intersecciones. Ya resulta ser que el problema es que estos de acá, hay un problema mayor, que no son las intersecciones, y que es el área. El área o el volumen de estas regiones es muy grande, mucho mayor que esta acá. Estos están más ajustados a sus datos. Ah, porque va a incluir como más como falsos positivos, por decir algo, ¿no? Eh, Va a reducir la precisión de... claro, van a ser, cuando vengan consultas, hay muchas áreas que cuando uno haga una consulta al vecino más cercano, como estos rectángulos son tan grandes, están con tamaño más grande de lo necesario, van a intersectar muchas consultas, muchas bolas de consulta. Y a cada rato uno va a tener que visitar esto porque, no sé, la bola de consulta intersecta en esta zona, y entonces hay que entrar aquí y ver, y ya no era nadie. Entonces lo que hay que hacer es tratar de, en realidad el buen criterio es los rectángulos lo más ajustados posible a sus datos, o rectángulos de mínima área. ¿Por qué? Porque no queremos que hayan zonas tan grandes sin datos, porque eso nos obliga, si me dice, dame todos los elementos que están en este rectángulo acá, intersecta ahí, vamos a tener que mirar en este rectángulo si es que hay alguno, y después nos damos cuenta que no hay ninguno, pero ya perdimos tiempo comparando estas cuatro distancias. En cambio, si queda fuera el rectángulo, uno compara contra el rectángulo nomás y descarta el rectángulo. Eso es clave para entender esto, porque después, ¿qué es lo que pasa con todos los árboles? Es que cuando quedan con mucho tamaño, las búsquedas empiezan a fallar. Entonces aquí voy a ir a la del vecino más cercano. Aquí vamos a calcular la versión del vecino más cercano de este objeto Q, y cómo se hace la búsqueda del vecino más cercano. Aquí hay un ejemplo que dice versión recursiva, que es un ejemplo de cómo no se hace, cómo no lo tienen que hacer. Hacer un recorrido recursivo del árbol, uno, antes de mirar la consulta, uno sabe que el árbol se va a recorrer de esta forma, hacia la izquierda, después hacia la derecha. Es una búsqueda recursiva. El orden del recorrido lo define el programador. Cuando uno hace la función, define cómo se busca, cómo se recorre el árbol. Y eso está mal. Al menos la búsqueda del vecino más cercano, porque uno debiera ir decidiendo en forma dinámica, dependiendo de la consulta, por dónde me voy. Para acercarme, en este caso, partir por este rectángulo acá que está más cerca. Entonces, está más prometedor de que hay vecinos más cercanos en el rectángulo más cercano. En cambio, en este caso, está justo diseñado que el árbol parte en el R1. Entonces, si se van a ir por el R1, van a entrar por esta región de acá. Y van a encontrar el de acá, y es que justo el vecino más lejano. Es justo el más lejano, el primer candidato. Entonces ahí se ve que, y eso es porque una búsqueda recursiva, la idea es ir haciendo búsquedas
por regiones más cercanas. ¿Ya? ¿Y cómo uno hace eso en forma eficiente? Porque es que y aquí hay que analizar el ejemplo. Bueno, ahí vean el video. Me interesa aquí. Si tenemos la consulta aquí, la idea es que uno va a ir recorriendo el árbol en forma saltada. Y hay muchas regiones. Entonces, vean que aquí está la región 1 y la región 2, y ahí tenemos que tener una cola de prioridad que le llamamos un APL. Y tenemos la región 1 y región 2 como posibles candidatos para visitar. Y entre ellos dos, ¿cuál de ellos dos es mejor? En este caso es la región 2, que está más cerca. Y este es un min-heap. Vamos a hacer esto en la región 2, va a quedar primero. Es un min-heap. Y el min-heap, si es que no entienden cómo funciona un min-heap, revisen el video de estructuras de datos, porque aquí está explicado cómo funciona el min-heap. Aquí está qué es lo que es un heap. Y un heap es una estructura de datos que nos permite que nos encuentre el mínimo de forma eficiente, o el máximo de forma eficiente. Entonces los vamos a ir retornando por distancia a la consulta. Las dos regiones, región 1 y región 2, que son las por donde entramos en el árbol. Y entre región 1 y región 2 quedan ordenadas, y entonces decimos ahora dame el mínimo, ordenadas por min-dist. Dame el mínimo de lo que está dentro de la cola, y eso va a decir la región 2. ¿Por qué? Porque está a menor distancia entre R1 y R2, y eso significa que, ahora que el R1 queda pendiente, y el R2 se convierte en R6 y R7. Y ahora en la cola, ahora en la APL, vamos a tener R1, R6 y R7, pero ordenados por distancia. ¿Cierto? El R2 dice insertar R6 y R7. Y ahora R6 está primero. R6, R1, R7. Aquí. R6 está ahí mismo, R1 está arriba y R7 está allá. Y esos tres ordenados por min-dist nos van a decir cuál es el siguiente. Y ahí después va a decir ingresa a R6. Y al ingresar a R6, que consiste en el árbol aquí, entrar, y ahora tenemos estos cuatro de acá, BFJL, que son estos datos de acá. BFJL. Y ahí va a aparecer el primer candidato. Y ahí va a ser el primer candidato. Entonces el R6 sale, y ahí va a aparecer un candidato B. Y dice, y el siguiente por visitar es R1. Este es NN. Y el siguiente en la lista, el siguiente mínimo es R1, y uno R1 dice, R1 está más cerca que la distancia de mi candidato, por tanto va a haber que entrar a mirarlo. ¿Ya? Y ahí uno va a entrar por la otra rama, y entre R3, 4 y 5 van a ir, para ir más rápido, entre 3, 4 y 5 y 7 va a haber que entrar a estos, y aquí va a entrar a R4, que es el más cercano, y ahí va a llegar a un candidato, y va a salirse. Ahí va a ser ¿ven cómo ingresó por una rama, sacó un candidato, y después, a ver, aquí lo que es clave es que ingresa por una rama, saca un candidato, y después vean que aquí el candidato, hay otra región que tiene una zona que está más cerca que el candidato vecino más cercano, y eso dice que hay que ir allá a mirar si es que hay algo mejor o no. Cuando los rectángulos son muy grandes y no están muy ajustados sus datos, cuando uno tiene un candidato y está a cierta distancia, si los rectángulos son muy grandes, todos van a ir intersectando, todos van a tener al menos una zona más cerca que el candidato a vecino más cercano. Y al final uno termina revisando muchas hojas y muchos nodos, y se encuentra con que no hay vecinos más cercanos, pero uno tiene que ir y revisarlos. Y eso es un sobrecosto muy grande. ¿Ya? Y eso pasa en espacios de alta dimensión. ¿Ya? Porque, bueno, lo vamos a ver en la próxima semana, donde hablamos de que en espacios de alta dimensión las distancias entre los objetos tienden a una constante. Todos los objetos tienden a estar a la misma distancia. Y entonces los MBR están más cerca que esa distancia. Y entonces están
todos los MBR están más cerca que todos los objetos. Es un efecto súper difícil de imaginárselo y que hace que los índices vayan muy mal. Y la gracia de esto es que podemos hacer lo que se llama un early stop, que es que cuando hacemos una búsqueda del vecino más cercano y tenemos un candidato, tenemos que ir mejorando, pero mejoramos un poco y después retornamos solamente, y a veces ese sí era el vecino más cercano. Bueno, a ver, ¿cómo se hace? Aquí yo les publiqué la semana pasada esto, que quería repasarlo. ¿Cómo sería una búsqueda del vecino más cercano cuando la consulta está aquí? Cuando la consulta está aquí, si esta es Q, lo que va a ser el mini control del próximo lunes, por si acaso, ¿no? Perdón. Cuando ingresa Q aquí, uno dice, ingresa, todas las búsquedas van a ingresar por la raíz. Y aquí tenemos dos regiones, R1 y R2. Y en función de esto, R1 y R2, como quedan ordenados por MINDIS, que es la distancia mínima de un objeto en una región, va a quedar R1 y R2 ordenados en esta cualidad de prioridad. R1 está más cerca que Q que 2. R2 está hasta acá. R1 está ahí. Y por tanto uno visita R1. Y visitar R1 significa entrar aquí y sale 3, 4 y 5. Y ahora van a quedar 3, 4 y 5 ordenados por MINDIS. Y el 2 también. Entonces la APL, cuando visitamos R1, tenemos S y S. Tenemos esos 3 ordenados por MINDIS. Entonces ahora vamos a tener a R3, R5, R4 y R2, ordenados por distancia mínima. Y dice R3, visitar R3, y con R3 aparecen dos elementos, A1 y A2. O sea, perdón, A, I. Y ese era el vecino más cercano. Ahí dice, el I era el vecino más cercano. Y luego, ¿cómo continúa? Ahora en la siguiente, como R3 lo visitamos, ahora viene R5, y R5 está a una distancia mayor que la distancia del candidato, entonces, del mejor candidato, y uno sabe ya que no puede mejorar esto, porque esta distancia de acá es más grande que la distancia a S. Y fin del método. Ya. Ok, ya espero que se haya entendido. Ahora, ¿cómo sería con esto? Si me siguen, ¿por qué? ¿Cómo se recorrería el árbol ahora para cuando la consulta está acá? Se va para el R2. Exactamente, ¿cierto? Ya, espero que lo practiquen para que vean que algunos ven el dibujo y ven el dibujo, en realidad espero que tienen que ver el diagrama del árbol, porque en el árbol sale cuál es la raíz, y como bien dice aquí se van a ordenar por R2 y R1, y al visitar R2 va a pasar R6 y R7, ¿y cómo viene ahora? Después de visitar R2, ¿cuál es la siguiente región a visitar? R6. R6, ¿cierto? Porque R2 viene R6 y R7, y al ordenarlos por MINDIS, R2, R7, R1, entre R7 y R1, ¿cuál será más cerca? Bueno, va a quedar R6, ya digamos que esto queda así, y entonces va a quedar R1 y R7. Y con R1 uno visita y R6 y R6 tiene a estos 4. Va a ser un candidato vecino más cercano que es L, me imagino. L, que va a estar a cierta distancia, y el siguiente va a ser R1. Entonces uno dice, voy a ir a R1, pero R1 está más lejos que la distancia del candidato. Y por tanto, en fin, estaba fácil. ¿Qué pasa si es que, a ver, veamos otro, si es que el objeto Q estuviera
¿no? Tendría que estar para que quede intersectado igual, si lo ponemos un poco más lejos, si lo ponemos así súper lejos. Uno va a bajar ahí, igual va a aparecer R6, pero esta distancia va a estar por allá, y por tanto uno ingresa a R6, sale un candidato, pero luego hay que entrar aquí a R1, porque pueden haber más candidatos, y ahí uno tendría que entrar a R1, y R1 el más cercano es R4, y de R4 va a salir 6G, y va a salir el siguiente vecino más cercano. Bueno, ya, espero lo puedan repaso, lo traten de hacer un pequeño ejercicio de eso. Y ya está la región, dije tres consultas. Ya y bueno, va a haber otra para el lunes. Ya, si entiende bien ese algoritmo, para entender entonces lo que va a pasar ahora con los árboles de búsqueda, como el R-tree, pero el R-tree no es muy usable en espacios de alta dimensión, sino que el R-tree funciona bien en las slides, en 2D, pero con espacio de alta dimensión no funciona. Esto los MBR quedan todos intersectados. Y lo que espero que vean, uno es que la búsqueda aproximada. ¿En qué consiste la búsqueda aproximada? Consiste en retornar antes de tiempo. Utilizamos un early stop. Y se retorna antes de tiempo el candidato que no ha mejorado mucho, pero que ya ha mejorado. De hecho, me gustaría repasar aquí con esto. En una búsqueda del vecino más cercano del scan lineal, con el scan lineal, si vamos a buscar los KNN con un scan lineal, o digamos, el vecino más cercano, la versión linear scan consiste en hacer un for each para cada elemento, le calculamos su distancia y vemos si es que es menor que la distancia al candidato actual. Y si es que es mejor, entonces se mejora. Y hay que recorrer los n elementos. Podemos hacer nosotros un early stop de esto y decir, ya no voy a recorrer el dataset completo, no voy a recorrer los n, sino que voy a recorrer la mitad nomás. Y a la mitad, entonces, y a la mitad de este ciclo hago un break y retorno. A veces va a retornar correcto y otras veces no, pero va a tener un porcentaje de respuestas correctas. Por supuesto que ahí es como mala idea, porque como están desordenados los elementos, con suerte si retorna la mitad, con suerte la mitad va a estar correcta. o sería más bien lo esperado. En el caso de cuando hacemos búsqueda de vecinos más cercanos, con el algoritmo que vimos recién, la búsqueda del vecino más cercano, el early stop tiene harto más sentido, porque los candidatos, el primer candidato, como se ve en el ejemplo, como se ve en este ejemplo, el primer candidato no es un candidato cualquiera, es uno que está en una región cercana. Por tanto, el primer candidato no es tan malo. Y si uno se detiene en la mitad, el elemento que se retorna podría ser el vecino más cercano. Y entonces, este parámetro C es el clave que nos permite saber retornar de inmediato, mejorar un poco el vecino más cercano, y con el que uno ajusta ir más rápido o más lento. Si es que uno va más lento y visita más hojas, el candidato es mejor. Es probablemente el vecino más cercano. Pero si uno retorna muy rápido, puede que no lo sea. Y este parámetro entonces es eso. Porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer búsquedas del vecino más cercano, pero yendo mucho más rápido si es que retornamos antes de tiempo.
Y eso es la clave. Pero aquí voy a avanzar un poco de esto. Eso es la clave para que funcionen en otros árboles, que es como, por ejemplo, el KD-tree, que eso es lo que vimos en el video de esta semana. El R-tree no es muy usado. El KD-tree sí que es usado. Y espero que vean que es útil. Y si en la tarea de ustedes, la búsqueda del vecino más cercano se demora 10 minutos, si usan un árbol de búsqueda, esos 10 minutos se pueden convertir en 10 segundos. Pero va a ir, pero tienen que ajustarlo bien. Si lo hacen mal, esos 10 minutos van a ser 20 minutos. ¿Ya? Y cómo hacerlo es que los mismos datos se van subdividiendo en regiones. Y ven, aquí están los mismos datos. Estos son los mismos datos que están divididos en dos árboles distintos. Y cuando queda una consulta aquí, y está acá, uno va a calcular el mismo algoritmo que les comenté recién, pero uno va a ir visitando regiones según MinDist, ¿no? Y entonces va a visitar primero la región que lo contiene, y luego va a visitar las regiones cercanas, las otras regiones cercanas, y ahí va a ir saliendo los mejores candidatos, ¿no? Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque les dejé, publiqué en la semana de ahora estamos en la semana 9, publiqué algo que es, la tarea 4 va a estar basada en esto. Que ustedes van a tener que hacer unas búsquedas y van a tener que, no lo tengo completo, donde van a tener que ver, que si lo corro aquí esto no va a terminar nunca, se demora mucho. Genera las curvas de los árboles y que pueden ir ajustando la eficiencia para ir, o sea, se va midiendo qué tan lento es una búsqueda o cómo se mejora la búsqueda y cómo se va haciendo más lenta cuando uno ajusta ese parámetro de aproximación. Y usted va a tener que saber cómo calibrar esa búsqueda aproximada. Esa es como la tarea, aprender a calibrar. No lo tengo aquí. Bueno, eso quería avisarles para la tarea 4 que la publico la otra semana. Bueno, esto de los árboles, espero que al menos los que están estudiando ingeniería eléctrica, por favor, hagan el repaso, que toman CC 3001 y quizás no se acuerdan mucho o no han visto otras estructuras de datos, o los de computación que no han tomado el análisis de algoritmos. Repasen esos árboles. Y así como está el KD-tree, el otro que es interesante, el K-means-tree, que para los que han hecho clustering, es un árbol que se basa en hacer divisiones del espacio por caminos, en forma jerárquica. Y van quedando ahí las regiones. Y el algoritmo de búsqueda es exactamente el mismo que estamos viendo en la R-tree. Exactamente el mismo. Si hay un objeto de consulta aquí, hay que calcular la distancia a las regiones y ahí ir visitando nodos por el MinDist. No sé si tienen alguna pregunta de esto, o de la tarea, o de esto. Vean los videos, por favor, me van preguntando, y la próxima tarea van a tener que practicar esto. Tienen que, para las búsquedas del vecino más cercano, tienen que usar una librería que se llama PyFlan, en la que espero que instalen para hacer las búsquedas con el KD-tree y el K-means-tree. Ya para la búsqueda secuencial, igual el scikit-learn trae el KD-tree. ¿Ya? Pero ahí no sé bien cómo es, si es que tiene esa búsqueda aproximada. Para instalarlo, tienen que usar Conda. Por si acaso, PyFlan, si hacen pip install de PyFlan, no va a funcionar porque es una versión antigua. Y en Conda hay una versión que sí funciona. ¿Ya? Así que ahí les di el comando. Es curioso porque con Librosa hay que hacerlo con pip install porque con Conda no funciona. Aquí es con Conda. Eso. ¿Hay alguna pregunta?
Profe, ¿cómo se calcula el puntaje extra que dan en las tareas? ¿Es un promedio de los datasets? ¿O porque de un segundo dataset me da como distinto el puntaje? Sí, sí, a ver, creo que, si mal no recuerdo, a ver si lo puedo revisar, creo que tienen que detectar como un 80%. A ver, en la tarea 3, aquí está el evaluador. O sea, no, por ejemplo, que depende del dataset, me da distinto puntaje extra al momento de... Claro, ¿Cómo se porque... calcula cómo se calcula el final? Como el final que te podría Promedio. llegar a dar a... Sí, Ah, el promedio. promedio, claro, pero ese promedio lo tengo que calcular yo. A mano. Sí, sí, porque Eso es por el Regal Precision, ¿no? justamente, ya, lo que hace aquí es que está calculando según F1. Si ven en la semana 6, creo que es la de donde se explica esto, el F1 es la media armónica entre Recall y Precision. Y ahí da el F1. El F1 va viendo, tiene que ordenar sus candidatos por score de confianza, cosa que el que ustedes estén más seguros, que es el que está bien, salga primero, ya porque se van a ordenar según score. Entonces se les tiene que ocurrir una forma para ordenarlos, para dar un número de confianza de su respuesta, cosa de considerar las que estén mejor primero, las que estén buenas. Y ahí se va a ir recorriendo la lista y se va a ir calculando recall y precision, es decir, qué tantas han detectado y cuántas buenas y malas tienen. Y eso va a dar un valor F1, y el punto donde se maximiza el F1 es el punto donde se corta la lista. Y aquí dice que tiene un 0,8. Entonces, cuando tenga F1 0,8, eso es un 7. ¿No? Si es que sacan 0,9, entonces aquí el otro está escalado lineal. Entre 0,8 a 1 de F1, para sacar F1, 1, tienen que tenerlas todas buenas y malas, sin responder ninguna mala. Si hay 20 comerciales, tienen que hacer 20 respuestas y las 20 correctas. Eso sería sacar 1. Entonces, si hacen eso, van a tener 2 puntos, van a tener un 0,2 por sobre el 0,8. Y ahí lo que hace esta función ponderar es que hace un escalado lineal. Y les da un punto extra. Si están en 0,9, les va a dar medio punto extra. Y si están en 1, les va a dar el punto extra completo. Eso, entonces si están en 0,85, les va a dar un cuarto de ese punto. Además, otra forma que puede mejorar es que aquí está ponderando el IOU. El IOU, el Intersection Over Union, es esto. ¿Vale? Tengo que dibujar acá. Ustedes tienen un comercial. Ustedes tienen el video. Y el video tiene ciertas regiones donde hay comerciales, según el archivo GT. Son las respuestas correctas. Y miden el inicio y fin. Ustedes van a dar respuestas candidatas. O sea, las detecciones según ustedes. Yo esperaría que estuvieran ajustadas al inicio largo, pero si las dan un poco más corto, aquí se va a calcular entonces lo que se llama la intersección sobre la unión para cada una de las detecciones. Cada detección me dice está buena, está mala, pero además dice qué tan exactos son los límites de inicio y fin. Supongamos que acá es una región, lo voy a hacer más grande, y en verde está, hay otra región. No cambié. La unión es esto de acá, la unión, y la intersección, la unión es todo este tiempo, entonces van a ser aquí, no sé, digamos 30 segundos, y la unión o la intersección es la región que comparten. A ver, lo voy a hacer con otro ejemplo. Supongamos que esto es el comercial y ustedes detectaron eso y se pasaron. Entonces, la intersección es todo eso. O sea, la unión es todo eso y la intersección es eso de ahí. Y uno calcula la relación de la intersección con respecto a la unión. Y eso dice qué tan ajustados, qué tan iguales son el intervalo que dice el archivo versus el intervalo que ustedes dan. Y eso va a dar cercano a 1. Cuando es 1 es porque son exactos, son idénticos. Y si queda 0,9 es porque están bien parecidos. En la tarea les pido, para sacar un 7 tienen que tener un 0,1, un 10%.
que es bien poco. ¿Ya? Entonces, si el comercial es de 30 segundos, tienen que reportar por lo menos 3 segundos. ¿Ya? Así que es como, bueno, algo así sería la interpretación. ¿Ya? Así que tiene que ser bien poco, pero si ustedes hacen algo más exacto, si ustedes ajustan bien los 30 segundos, los detectan bien, también van a aumentar en el bono planetario. ¿Cómo pueden hacer bien el ajuste de inicio a fin? Hay que hacer bien el algoritmo de detectar las secuencias. Por ejemplo, calcular más vecinos más cercanos y ahí van a poder hacer un mejor ajuste del segmento duplicado. Yo para eso hice los asuntos de los vecinos más cercanos y calculé como un máximo y un mínimo. O sea, el mínimo de la primera vez como que aparece el comercial y el máximo la última vez que aparece el último cuadro. Entonces que la distancia ahí puedo sacar más o menos como la duración del comercial. Eso es como, lo siento por mínimo y máximo. Mira, yo creo que si vamos a ver aquí en esta slide de aquí, bueno, ustedes van a terminar con algo como esto, donde para cada, este es el video, y aquí van a tener los comerciales. Tienen que ir buscando secuencias. Por ejemplo, aquí hay una secuencia, el video 9, segmento 13, y aquí está el 14, y el 15 está ahí, el 16 no está, pero acá está el 17, el 19. Entonces tienen que calcular, por ejemplo, pueden jugar como lo dijiste tú con las distancias. Si es que la distancia es cercana a un umbral, entonces un voto más alto que una distancia muy lejana. O jugar a que el primer vecino más cercano vota más que el segundo vecino más cercano. Tratar de hacer unos votos más difusos. De hecho, mucho mejor. Tratar de jugar con distancias y calcular umbral las distancias es un camino muy difícil. Tratar de no hacerlo. El primer vecino más cercano vota, por ejemplo, va a ser voto 1 y el segundo que vote un medio solamente, porque a veces se equivoca. Y si hace un voto de ese estilo van a encontrar mejor el límite. Por ejemplo, en este caso, la copia va desde ahí hasta ahí. Y ver entonces que puede que haya algunas zonas que no votó nada, pero si mientras está dentro de un segmento mientras hay un segmento, o sea, mientras está dentro, rodeado de otros que sí votaron, entonces es parte de la elección. Bueno, traté de que fuera medio abierto, cosa que ustedes ahí sean creativos. Bueno, ahí va. La tarea les dice, el código fuente, aquí la evaluación les dice cuánto tienen. Entonces miren ese indicador, el I o U, en la intersección sobre unión, se los da por tarea aquí. Cada detección les dice el ladito I o U, cuánto tienen, de intersection over union. Si un número sobre 10%, entonces también están por sobre lo esperado y podrían ganar bonos. Yo creo que si lo hacen bien, es como fácil sacar un 90% en este. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una duda más en general. Sí. ¿De qué otra forma se podría optimizar el procesamiento de videos y de audios como las tareas sin usar C++? ¿Cython podría ser una opción? Sí, podría ser. Yo creo que el Cython a mí me complica, o sea, no me gusta mucho porque si van a estar haciendo C, mejor hagan C++. Lejos es mucho más óptimo. Y hacer esa mezcla Cython es como súper raro. Pero si quieren hacer Cython, está súper bien. O sea, no le voy a poner nada malo y si funciona, está bien. Ahora, yo creo que si está, lo que yo les recomiendo, no sé por qué los alumnos ahora, Python, todo para todo Python, cuando hay tantos lenguajes y Python, cosa eficiente, no anda para ni un lado. Entonces aprendan otro lenguaje para hacer cosas eficientes. Eso sería, pero si quieren hacer Python, no hay problema. Gracias. Sí, esa sería la respuesta. O en Java, incluso pueden hacerlo en Java si quieren. Aunque OpenCV y Java, no sé si funciona. Sí se puede, no sé si se puede hacer. Bueno, en Python tienen hilos, que lo hacen bien, tienen hilos, entonces eso seguro que va a ir más rápido. Hacerlo con hilos.
De hecho, es una forma con hilos abrir el video varias veces. Dividir el video en cuatro y calcular descriptores en paralelo en los cuatro. Gracias. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Cuánto? O sea, dice que demorarse como máximo 4 horas, pero ¿cuánto es como más o menos el promedio que se podría llegar a demorar en Python dependiendo de cómo es la implementación? Yo creo que lo clave es que cuando procesan el video, que en la tarea 2, que la tarea de audio es súper rápida. Ya, eso no debería demorarse, no sé, 5 minutos máximo. ¿Ya? Porque el audio es mucho más rápido de procesar. Es menos información es unidimensional. En cambio, las imágenes es mucho más lento y ahí podría demorarse. Si se demoran 1 hora, es mucho, porque supone todas estas cosas tienen que ir más rápido que el tiempo real. El tiempo real es malo que se demore más que el tiempo real. Si tengo 1 hora de video para buscar comerciales y me demoro más de 1 hora, mejor veo el video. Claro, no, los comerciales al menos los detecta súper rápido, pero por ejemplo, para sacar los descriptores de audio, igual se demora su resto. Onda, por ejemplo, dejándolo como el default que dio el ejemplo, y haciendo algún tipo de modificaciones para sacar los promedios por segundo, ese tipo de cosas. Onda, se demora como 3-4 minutos por video largo, más o menos. Pero, Sí. o sea, 1 hora la procesan 3 minutos. Está súper. Sí, no, ni que se demora 1 hora, media hora tampoco. Creo que máximo en total como 15 minutos. Ok. Yo creo que es lo que es. Sí. Es lo que es. Lo que les podría... es que cuando uno parte haciendo esto, uno ve que el cálculo del descriptor es lo más lento, pero después en colecciones grandes lo más lento es la búsqueda por similitud. Y la búsqueda, al menos ahora estamos viendo cómo hacer la búsqueda más rápido, con búsqueda aproximada y árboles o tablas de hash, qué sé yo. Pero para el cálculo del descriptor, para ir más rápido, botar datos. Hacer, por ejemplo, en vez de... Aquí otro dato. En vez de calcular los 44.100, ven que aquí hay un sample rate, 44.100. En general no es necesario tanto. Con 8K, 8.192 es suficiente. Y van a tener menos datos y va a todo ir mucho más rápido. Cuando tienen menos samples por segundo, tienen menos datos y ocupa menos memoria y sale todo se simplifica. El cálculo del escritor va a ir más rápido también. Ese sería como el tip. Si ese 44.100 de ahí lo reducen a la mitad, 22.050, el resultado va a ser exactamente el mismo y van a ir más rápido. Lo extraño yo que, por ejemplo, yo le hago un print al sample rate al momento de la función al convertir a web, ¿no? Y yo lo abro con 44.100, o sea, al momento de procesar la web, ¿no? Y donde le pongo un print SR de los videos, me sale que están como que por defecto el sample rate lo toman 22.100, o sea, 20.050. Eso igual es como lo encontré súper extraño. Sí, está extraño, porque ahí uno le está pidiendo, si lo hacen con FFmpeg, ahí uno le dice cuánto el sample rate, a menos claro, que... a mí me dice, acá donde dice Create Audio Description, le puse un print SR que se puso el sample rate y me decía que era 22.000. Sí, ese de ahí. Sí. Y eso que lo abrí puse lo mismo, prácticamente lo mismo código, entonces igual lo encontré como súper extraño. Sí, está raro. Está raro, quizás está tomando un parámetro por defecto, o quizás este de aquí. Ahí está, pues mira. El sample rate hay que pasárselo. Sí, eso era. Entonces. SR igual SR. Gracias por... De ahí está, porque si no lo está tomando por defecto. Mira, Librosa asume. El sample rate de 22.050. Sí, eso es lo que me había dado cuenta. Sí, eso no debería ser borrado ese parámetro por defecto, porque tiene que pasar el que uno le diga que es el audio, si no asume otro. Bueno, y de aquí si le ponen 8.192, por ejemplo, o dentro de los 8.000 va a ir más rápido. 8.000 es como el límite ya razonable. Si le ponen muy poco, ya el sample rate es demasiado bajo, entonces ya no está representando lo que uno escucha.
O sea, uno escucha en el rango normal hasta los 8 kHz, es lo que uno escucha siempre. Entonces 44.000 Hz, mucho más resolución, pero son detalles que uno ya no percibe. Ya, gracias por mejorar eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Ya, entonces, gracias, quedamos hasta acá. Pueden preguntar por el foro de Telegram si quieren, si les sale más cómodo que el foro de cursos. Eso, y ahí me pueden hablar si quieren. Pero fue una duda, ¿usted al final no está en el grupo de WhatsApp? No. No sé. Ya. Es que vi que no sé si querían que estuviera, en realidad. Si me querían pelar ahí, no sé. Habíamos dicho que sí, creo que se habían dicho que sí. Es que fue alguien, Sí. pero después una persona nomás que después se fue del curso. Entonces no sabía si claro o no. No, es que nosotros pensamos que se había metido, como se metió harta gente junta. Y por ahí igual, lo que pasa es que parece que hay hartos que no son de CC y generalmente los de CC tenemos Telegram. Entonces, en el grupo de WhatsApp hay más personas que en el de Telegram. Ya, ok. Ya voy a entrar al de WhatsApp. Ya, gracias por la invitación. Sí, de la nueva profe. Ok. Ya, ok. Ya voy a entrar. Ya. Eso. Listo. Ya, entonces ahí Gracias, hablamos por profe. WhatsApp. Sí. Ya, muchas gracias. Quedamos hasta acá entonces. Ya, chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.